Bienvenidos a esta presentación. Somos Lorea Pinedo y Ainhoa Martínez de la Hidalga, y aquí os hablaremos sobre la República Democrática del Congo y sobre los diferentes aspectos del país. La actual República Democrática del Congo, antes conocida como Zaire, Congo Belga y Estado Libre del Congo, es una nación que ha padecido en carne propia los azotes de la historia tanto a nivel político como geográfico y económico. La República Democrática del Congo está situada en el centro de África. Su capital se llama Kinshasa, la cual también es la ciudad más poblada. Actualmente, la República Democrática del Congo cuenta con una población cerca de 67 millones de habitantes. Geográficamente está compuesta por 26 provincias. En el Congo hay un río muy importante llamado Río Congo. Este río africano es el segundo más caudaloso del mundo, el segundo más largo del continente y el segundo más profundo. Además, proporciona un entorno tropical que soporta miles de especies en su cuenca. Historia. Los primeros habitantes del territorio que hoy ocupa la República Democrática del Congo fueron tribus pigmeas, que fueron reemplazadas por las naciones bantúes. Este periodo comprende desde aproximadamente el año 2000 a.C. hasta el 500 después de Cristo. En el siglo XV, la fuerza dominante de la región era el Reino del Congo. El reino era gobernado por Manicongo. Establecieron una gran red comercial donde se traficaban principalmente esclavos y recursos minerales. El reino vendió tal cantidad de esclavos que se acabó debilitando. En 1870 se inicia este periodo de exploración y colonización y continúa con interrupciones hasta la década de 1920. En 1885, Henry Morton Stanley, el primer occidental en trazar un mapa de la zona, obtuvo carta blanca en la Conferencia de Berlín para la conquista del territorio. Con este fin, creó el Estado Libre del Congo, gobernado directamente por él. El primer gran proyecto realizado fue la construcción de un tren entre la costa atlántica y la ciudad de Kinshasa. Esto conllevó a una gran explotación de los congoleños y muchos murieron por esclavitud y enfermedad. En la primera mitad del siglo XX, el Parlamento belga transformó el Estado Libre del Congo en una colonia que respondía directamente a la corona. Esta nueva situación política, a la que se le llamó Congo belga, no cambió más que superficialmente la situación en este territorio. En 1959 se realizaron las primeras elecciones libres, que fueron ganadas por el Movimiento Nacional Congolés, dirigido por Patrice Lumumba. Patrice Lumumba fue designado primer ministro, mientras que Joseph Kasavubu fue electo presidente por el Parlamento. El 30 de julio de 1960, la independencia fue concedida por la metrópolis. Poco tiempo después de esa fecha, las provincias de Katanga y Kasai del Sur se proclamaron independientes. El ejército de la nueva nación sufrió un sangriento motín, donde las tropas negras se sublevaron en contra de la oficialidad blanca y en contra de los intereses europeos. Las Naciones Unidas desplegaron tropas para restablecer la situación en el país, pero tan solo 67 días después de haber asumido el gobierno, el presidente Kasavubu puso a Lumumba bajo un arresto domiciliario informal. Ante esta situación, Lumumba decidió escapar de su arresto en un coche de un diplomático que lo había visitado, huyendo por la selva. Las tropas lo entregaron a leales del coronel Mobutu Sese Seko. Fue llevado primero a la capital, donde fue mostrado humillado y apaleado. Posteriormente fue golpeado públicamente ante las cámaras y finalmente fue fusilado en Katanga. En 1965,
Mobutu realizó un golpe de Estado. Se estableció una dictadura de partido único, prohibiendo todos los partidos que no fueran el oficial. Mobutu dirigió uno de los más brutales y largos gobiernos dictatoriales de África, gobernando por más de 30 años y juntando una fortuna estimada en 5.000 millones de dólares. En 1971, Mobutu cambió el nombre al país por Zaire y también se dedicó a cambiar el nombre de las ciudades por nombres locales y de eliminar los últimos rastros de colonialismo. El genocidio ruandés tuvo grandes consecuencias para el país, ya que significó la llegada de miles y miles de refugiados. El gobierno intentó aplastarlos, matarlos, asustarlos y devolverlos, pero sus tropas ya no le eran leales. La resistencia del gobierno fue cada vez más débil. El 17 de mayo de 1997, Mobutu se dirigió al exilio, mientras el nuevo ejército tomaba el poder. El nuevo gobierno inició su trabajo cambiando el nombre del país por el de República Democrática del Congo. Este conflicto armado es el más grande que se ha producido en el continente africano. Es también conocido como la Guerra Mundial Africana, ya que involucró a más de 9 países y tuvo como resultado la muerte de aproximadamente 3,8 millones de personas. Sus principales víctimas fueron civiles, produciéndose nuevamente masivas violaciones de mujeres y niñas, asesinatos rituales, deportación, limpieza étnica y un genocidio. Hoy en día, el Congo es una república semipresidencial. El presidente actual es Joseph Kabila y el primer ministro actual es Bruno Tshibala. Lenguas. El idioma oficial de la República Democrática del Congo es el francés, legado de su pasado colonial belga. Hoy en día se utiliza como idioma neutral entre las etnias. Se estima que hay 242 lenguas habladas en la República Democrática del Congo. De todas ellas, solo 4 poseen el estatus de lengua nacional: el Kikongo, el Lingala, el Chiluba y el Swahili. Durante el periodo colonial belga, las 4 lenguas nacionales fueron enseñadas en las escuelas primarias, lo que hizo al país uno de los pocos en poseer literatura en su lengua local durante la ocupación europea en África. Cultura. El 75% de los habitantes vive en zonas rurales, mientras que el 25% vive en ciudades y tiene un estilo de vida occidental. La música es una parte muy importante de la cultura de este país, tanto la tradicional como la más moderna. La música del género soukous es muy popular, que es una combinación del merengue y la rumba cubana. En la República Democrática del Congo es posible encontrar una gran variedad de instrumentos musicales, como tambores, arpas o xilófonos. Los instrumentos varían según la región y el grupo étnico. La música es un ritmo de vida y se puede escuchar en cualquier esquina. Tras la presencia europea en la región y la implantación de la religión católica, los elementos occidentales se integran en la tradición, aunque no hacen desaparecer los ritos tradicionales. Etnias. La República Democrática del Congo posee una enorme diversidad cultural. Existen alrededor de 250 etnias, de las cuales se pueden destacar los Mongo, los Luba, los Congo, los Mangbetu y los Chokwe. Los Mongo se encuentran en las provincias de Equateur y Bandundu. Hablan el idioma mongo, el cual es su lengua natal, y también la lengua lingala, que en muchos núcleos urbanos sustituye a la primera. Los Luba se encuentran en el sudeste de la República Democrática del Congo.
Hablan la lengua Tsiluba y Kiluba, y la etnia está compuesta por alrededor de 500.000 personas. Los Congo no solo se encuentran en la República Democrática del Congo, sino que también están en diversos lugares, como por ejemplo en la República del Congo, en Angola y en la provincia de Bandundu. Hablan lenguas bantúes y hay unos 10.220.000 individuos en la etnia. Los Mangbetu se encuentran en la provincia oriental y hablan la lengua Kimbetu. Por último, los Tsokwe se encuentran en Angola, en la República Democrática del Congo y en Zambia. Su idioma es la lengua Tsokwe y la etnia está constituida por 1,16 millones de individuos. Religión. El cristianismo es la religión mayoritaria en la República Democrática del Congo, seguida por cerca del 80% de la población. El 50% son católicos, mientras que el 30% restante protestantes. Por otro lado, hay pequeñas comunidades judías y musulmanas, principalmente en el noreste del país. El resto de la población sigue creencias tradicionales, como el kimbanguismo. El kimbanguismo es una corriente cristiana fundada por el llamado profeta congoleño Simon Kimbangu, que combina el cristianismo con elementos tradicionales. Esta religión se originó en la República Democrática del Congo, y este es el lugar con el mayor número de seguidores. En total, alrededor de 7 millones de personas son seguidores de esta religión, repartidos en el África subsahariana, especialmente en la República Democrática del Congo. Educación. El sistema educativo en la República Democrática del Congo se divide en 3 ministerios: el Ministerio de Enseñanza Primaria, Secundaria y Profesional, el Ministerio de Enseñanza Superior y Universitaria y el Ministerio de Asuntos Sociales. En 2002, había más de 19.000 escuelas primarias al servicio de 160.000 alumnos y 8.000 escuelas secundarias al servicio de 110.000 alumnos. Sin embargo, la educación primaria en la República Democrática del Congo no es ni obligatoria, ni gratuita, ni universal. Y muchos niños no asisten a la escuela porque sus padres no pueden pagar las cuotas escolares. Habitualmente, se espera que los padres abonen los salarios de los maestros. Los maestros reciben un salario de menos de 100 euros por mes. En 1998, el año más reciente del que se dispone de datos, la tasa de matriculación primaria fue del 50%. Sin embargo, de esos niños matriculados, tan solo la mitad asiste realmente a clase, ya que muchos niños se ven obligados a trabajar y a abandonar la escuela. Economía. La situación política y la economía de la República Democrática del Congo son muy inestables. La economía del país sigue en recuperación después de años de robos, saqueos y esclavitud por parte de Bélgica. Además, la corrupción desde la independencia en los años 60, combinada con una inestabilidad y un conflicto iniciado en los años 90, han reducido la producción nacional y los ingresos del gobierno. Pese a la gran riqueza de recursos que posee este territorio, su PIB per cápita es el más bajo del mundo. La República Democrática del Congo está en el puesto 167, de un total de 177 en el Informe sobre Desarrollo Humano de la ONU, la lista de riqueza mundial. Más del 75% de la población del país vive con menos de €1 al día. Mercado laboral. En la población de la República Democrática del Congo no hay estadísticas publicadas sobre empleo.
La mayoría de los habitantes trabajan en la agricultura de subsistencia o en los sectores informales de la economía. La mayor parte de los empleados asalariados trabajan para la administración. Los sectores más dinámicos desde el punto de vista de oferta de empleo son la minería y las telecomunicaciones. Principales sectores de la economía. Sector primario. La República Democrática del Congo es esencialmente un país agrícola. Tiene 7 millones de hectáreas de tierras fértiles apropiadas para el cultivo, grandes reservas de agua dulce, un régimen regular de lluvias y sol, lo que asegura la obtención de varias cosechas anuales. Algunas de las principales cosechas son el café, aceite de palma, algodón, azúcar, té y cacao. Sin embargo, la agricultura está obstaculizada por diversos factores. Las plantaciones son de pequeña extensión y están dedicadas a cultivos familiares. Numerosas áreas del país siguen abandonadas como consecuencia de los conflictos bélicos. No existen estadísticas fiables de las hectáreas cultivadas o la situación de la ganadería. El nivel de desarrollo del sector agrícola se va a mantener bajo mientras la formación de cuadros medios nacionales como los ingenieros agrónomos siga siendo débil. Sector secundario. La República Democrática del Congo es una vasta fuente de recursos naturales y abundancia mineral. La industria de explotación minera es una gran fuente potencial de riqueza para la República Democrática del Congo. Se estima que existen unas reservas de hierro y minerales ferrosos de 20.000 millones de toneladas. La RDC posee el 50% de las reservas mundiales de cobalto, unas 5 millones de toneladas en Katanga, el 10% de las reservas mundiales de cobre y el 30% de las de diamante. Además, posee reservas de oro, plata y platino, con unas reservas estimadas en más de 140 millones de toneladas. Por último, añadir que tiene reservas de otros metales raros, muy apreciados en la industria de las telecomunicaciones. Algunos de estos metales pueden ser el coltán. El coltán es un compuesto estratégico para el avance tecnológico, gracias a sus propiedades con aplicaciones en los campos de la telefonía móvil, la fabricación de ordenadores y videojuegos, armas inteligentes e incluso en medicina. Sin embargo, todas estas reservas y minerales no aportan beneficio alguno a la RDC y constituyen una de las causas principales de los conflictos bélicos que tienen lugar en este país. Todos estos recursos y minerales deberían hacerlo uno de los países más ricos del mundo. En cambio, es uno de los más pobres, debido al colonialismo, la explotación y la corrupción. Los millones de dólares que esos recursos y minerales generan no han traído más que miseria y muerte de la gente que vive sobre ellos, mientras enriquecen a una élite microscópica en el Congo y sus patrocinadores extranjeros. Sector terciario. Este sector no está desarrollado, basándose en una economía de tipo informal y no profesionalizada.
Aunque el país tiene un gran potencial turístico por sus bellos paisajes naturales, flora y fauna autóctona y algunos lugares históricos, las infraestructuras poco desarrolladas, las enfermedades y la falta de seguridad no han permitido desarrollar una industria acorde. Importaciones y exportaciones. Los principales países de exportación de productos de la República Democrática del Congo son los siguientes: China, Zambia, Unión Europea, Corea del Sur, India y Sudáfrica. En cuanto a las importaciones, los principales países de origen son Unión Europea, China, Sudáfrica, Zambia e India. Las principales exportaciones de la República Democrática del Congo son minerales metálicos, oro, petróleo y café. Las principales importaciones de la República Democrática del Congo son bienes capital, bienes de consumo, energía y materias primas. Condiciones sociales. Se estima que, desde 1998, 5,4 millones de personas han perdido la vida, la mayoría de ellas a causa de enfermedades prevenibles. Los niños viven una infancia muy complicada. Algunos de los problemas que les afectan son la pobreza, la salud y los niños soldado. La República Democrática del Congo es uno de los países más pobres del mundo. La tasa de mortalidad infantil es del 19%, lo cual es extremadamente elevado, y la expectativa de vida de 48 años. Es una de las más bajas que han sido registradas en el mundo. Los conflictos persistentes en la República Democrática del Congo han motivado el reclutamiento de menores en grupos armados. Estos niños congoleños son a menudo capturados tras el asesinato de sus padres a cargo de los grupos armados. Luego, los niños son enviados a campamentos donde se les entrena en el uso de armas. Se convierten en niños soldados, encargados de cometer crímenes en la población y a veces incluso en sus propias familias. Además, hay cantidad de niños, hombres y mujeres embarazadas que trabajan muy duro durante todo el día en las minas para extraer coltán. Estos trabajadores cobran muy poco, pero lo hacen para sobrevivir e incluso muchas veces mueren por accidentes que ocurren en las mismas minas, ya que trabajan sin ningún tipo de seguridad. Por otro lado, las mujeres también viven situaciones muy complicadas. Se dice que la República Democrática del Congo es el peor lugar para nacer mujer. Las mujeres son continuamente víctimas de violaciones y de abusos por todos los grupos armados en conflicto o por los propios hombres en los campos de desplazados. En muchas ocasiones, además de los traumas psicológicos, contraen enfermedades graves, como el SIDA. Muchas de ellas, ante la falta de recursos en los campos, se ven forzadas a ejercer la prostitución ante su precaria situación. Por si fuera poco, la sociedad las excluye. La República Democrática del Congo es un inmenso y maravilloso país de recursos ilimitados, que tiene un gran potencial económico. Estos recursos deberían ser parte de la solución como fuente de riqueza para la nación y sus ciudadanos. Sin embargo, estos recursos están en manos de gobiernos corruptos. Es por eso que todavía hoy en día hay una gran cantidad de conflictos, violaciones, explotaciones e injusticias para la población.
Por otro lado, otro de los factores que configuran la realidad actual de la República Democrática del Congo y que conviene no olvidar es la dificultad para que los valores democráticos calen en la población y, sobre todo, en la clase política. Estos dos factores impiden en gran medida el desarrollo de este país. Sin una voluntad real del gobierno y de las organizaciones internacionales implicadas de acabar con la corrupción, se hace difícil plantear una salida a los problemas sociales y económicos que sufre la República Democrática del Congo. Una posible mejora en la explotación ilegal del coltán podría darse a través de la investigación de nuevas tecnologías como el grafeno, que es un material bastante económico y abundante y podría ser utilizado como sustituyente del coltán. Pero la mejora de la situación de este país depende sobre todo de su estabilización política. Para esto, sería conveniente realizar un pacto que establezca el monopolio de la explotación de los recursos dentro de su territorio. Si se consigue que los recursos se destinen a mejorar las infraestructuras del país, se creará un escenario apropiado para que la República Democrática del Congo, aun siendo un Estado débil, poco a poco pueda desarrollar las características de un Estado fuerte. Kintela, anga, nalela, soso, kintela, anga, nalela, kokoyoko.